Latinoamérica es una región donde los movimientos de base están buscando nuevas formas de manifestarse y organizarse. Con esto, no solo surgen nuevos problemas y preocupaciones, sino que además aparecen nuevos enfoques para viejos problemas. Matías Bianchi dirige Asuntos del Sur, una tribuna de debate, una usina de información rigurosa y de calidad. Empuja el Observatorio Latinoamericano de Política de Drogas, el Observatorio de Trata de Personas. Cree que se puede hacer mucho con poco y que los líderes verdaderos son los que fortalecen los lazos democráticos. Caio Tendolini defiende las tecnologías participativas, las redes y el financiamiento colectivo. Participante activo en la expansión de organizaciones de experimentación política, desde Update, Caio mapeó los diferentes movimientos que surgieron y su impacto en la región. Puntano uno, Paulista el otro, hablan de la política que viene, del nuevo demos que tiene ese Kratos que llaman democracia. Matías Bianchi de Asuntos del Sur, Caio Tendolini de Update. Los dos se focalizan en América Latina. ¿Por qué? Me parece que las naciones, cuando se fueron naciones independientes de América Latina, la democracia ya era parte de ese relato fundacional. No en todos los, pues se puede decir lo mismo de los Estados-nación del resto del mundo. Pero luego está el otro punto, y me parece que hoy lo que estamos viviendo en la región, la integración, las redes que se están dando a nivel latinoamericano es mucho más fuerte que la de los países y de la política institucional. La visión latinoamericana está por dos razones. La primera es que tenemos cosas en común, es como región, que son diferentes de otras partes del mundo. La segunda, y ahí es una esperanza, de que podamos pensar en una versión de democracia que venga de Latinoamérica, que surja de acá, que surja del contexto local y de las peculiaridades y idiosincrasias locales de Latinoamérica. Ustedes estudian innovación política. ¿Qué es la innovación política? ¿Cómo se nota la innovación política en la vida cotidiana? Bueno, la innovación política, como le estamos trabajando no solamente nosotros, sino estamos buscando ejes en común, es tratar de construir los problemas que tenemos históricos de una latinoamericana como es y tratar de renovarlos con nuevos relatos y donde todos podamos disfrutar ser parte de la misma. O sea, ¿cómo podemos entender a la democracia como un sistema que necesita de una actualización para las dinámicas sociales del siglo XXI para abordar los problemas que ya tenemos históricamente en las sociedades? ¿Cuáles son las formas de innovar? ¿Innovar es experimentar? Yo lo veo mucho como la innovación como el resultado de la experimentación. Al experimentar nuevas formas de hacer, podemos llegar a procesos de innovación que generen nuevos resultados. Dame un ejemplo. Construir una ley de abajo para arriba. La democracia, hoy como está puesta, nos dice que toda la legislación, todas las leyes que dan las reglas de la sociedad surgen en un espacio muy específico de los representantes de la política. Pero en medio de una crisis de representatividad, la capacidad de crear una ley que salga de la población y que llegue y permee a la política es una forma de innovación, como es el caso del marco civil de Internet en Brasil. ¿¿Eso es redistribuir el poder, Mati? En definitiva, si incluye a actores que no participan, que es el gran desafío de las democracias del siglo XXI, que generaron y nos propusieron ya sistemas democráticos estables, es, bueno, ahora vamos al paso siguiente. ¿Cómo hacemos para que esto tenga sentido para todos? Y entonces esto es, si viene desde la comunidad que pueda llegar a participar, y bueno, ahí eso construye en poder y se redistribuye. Ustedes conocen un montón de experiencias a lo largo del continente. ¿Cuáles podrían mencionarnos? Me parece que ya hay gente que llegó al espacio de la política institucional haciendo prácticas diferentes, como es el caso de Pedro Kumamoto en México.
Al mismo tiempo vemos que mucho de ese ecosistema todavía está a los márgenes de la política institucional, o sea, todavía está en la sociedad civil, trabajando con la noción de una ciudadanía más activa, de una forma de empoderar al ciudadano para que esté más consciente y más participativo en las democracias. Nuestro objetivo institucional es tratar de salir del hombre blanco urbano, ciudad capital, clase media, y tratar de apoyar procesos, conocer procesos que los hay, además, y apoyar y potenciarlos. Y está sucediendo en todos lados. ¿Para ustedes el representante político es un intermediario? Creo que sí son intermediarios y que hay que resignificar cómo funciona la intermediación en la democracia. Esas grandes intermediadoras hoy son los partidos políticos como están puestos. Ellos tienen un monopolio de la representación. Y yo quisiera rescatar algo que es que esa intermediación fue una conquista histórica y que existían partidos políticos que representaran y que uno pudiera votar a ese político que fuera y hablara por nosotros fue una conquista social. Y es más, en las últimas décadas hemos logrado que estén más cerca nuestro todavía. Lo que sucede es que hoy tenemos una oportunidad de quizás no los necesitamos. Aquí está. ¿Puede imaginar una democracia sin representantes? Yo creo que me interesa que haya políticos profesionales, pero lo que aquí lo que permite esta nueva etapa de la historia es tener ciudadanos más activos, más informados y con una mayor conectividad. Entonces, es acercar esa intermediación. ¿Cuáles son los límites de la tecnología? Lo que está demostrado claramente es que también hay casi un relato, un relato ideológico también con la tecnología que nos va a resolver todos los problemas. Insisto que hoy por hoy es más una idea que una realidad. El mundo online es más desigual que el mundo offline. En la participación los negros, los rurales, las ciudades periféricas, el norte-sur, todos los ejes de distribución del poder que existen, esos clivajes se amplían en el mundo digital. Entonces tenemos que estar muy atentos en esa dimensión. Sí, a mí me parece que la tecnología es algo en disputa, es una ambigüedad que está puesta en esa construcción. Por ejemplo, los secundaristas, los alumnos de secundaria de São Paulo el año pasado que se organizaron, ocuparon cerca de 200 escuelas en menos de un mes y lograron reverter a la decisión del gobernador de São Paulo, que algo que muchos activistas de décadas de activismo no lo logran hacer. Esos tipos se organizaron por WhatsApp y por Facebook. Y plataformas como Facebook y como WhatsApp que venden datos, incluso para la NSA y otras organizaciones de vigilancia. O sea, hay una ambigüedad ahí, porque puede ser muy potente y muy peligrosa al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción. ¿Cómo imaginan las instituciones locales o nacionales dentro de 10, 15, 20 años en la región? ¿Qué cambió? Yo me imagino, sí, una distancia más corta entre el ciudadano y la toma de decisión. Conceptualmente para mí, o sea, disminuir el gap entre la sociedad civil y el gobierno es donde yo me imagino que podemos avanzar como democracia. Cómo eso se manifiesta en la práctica, yo todavía lo estoy descubriendo, inspirándome en los ejemplos y en las micro-utopias que veo surgir por todas partes y que me inspiran todo el día a pensar en mi acción política, en donde yo estoy. La verdad que me imagino con fronteras nacionales más débiles, políticos que les cuesta más monopolizar el poder e instituciones más porosas donde los ciudadanos participan en diversas instancias de la política pública. Entonces me los imagino usando el software Democracy OS, generando discusiones y participaciones descentralizadas para llevarlos y la verdad que me imagino sin capitales, no sé, me imagino una cosa así. Gracias Matías, gracias Caio. Gracias.